Bienvenidos a San Camilo Te Cuida, un podcast sobre salud y bienestar. Aquí encontrarás conversaciones enriquecedoras, consejos prácticos y toda la información que necesitas para tener una vida más saludable, donde profesionales de la salud compartirán sus conocimientos y experiencias. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Cochalia, soy otorrinolaringólogo del Sanatorio San Camilo. En esta oportunidad me gustaría llegar a la gente que viene a atenderse al sanatorio para darle alguna información y algunos conceptos de lo que serían los síntomas más comunes que motivan la consulta otorrinolaringológica. La otorrinolaringología es una especialidad que se encarga del estudio y el tratamiento de patologías de nuestra garganta, de nuestro aparato fonatorio, nuestra nariz y nuestros oídos. Trabaja sobre los sentidos y es una patología que interactúa estrechamente con otras especialidades. Formamos parte de una especialidad clínico-quirúrgica que interactúa con otras especialidades de la salud, dada, digamos, la complejidad y dada la cantidad de patologías sistémicas y generales que afectan la órbita otorrinolaringológica. Voy a comenzar de alguna manera dado que el 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz y del cuidado de la voz, la concientización de algunos problemas, con la patología laríngea. La patología laríngea, digamos, la laringe es un órgano hueco que tiene las cuerdas vocales a través del cual pasa el aire y a través del cual podemos fonar. Tiene tres funciones: la fonación, la deglución y la respiración. La laringe da como síntoma preponderante cuando está enferma una disfonía. ¿Qué es una disfonía? Es una alteración en el tono o en el timbre de la voz, donde se encuentran afectadas las cuerdas vocales, el epitelio que las recubre, que es un epitelio sumamente delicado que ante mínimos cambios inflamatorios puede generar alteraciones en nuestra calidad de voz. La disfonía puede presentarse por diferentes motivos. Digamos, el motivo más frecuente en general tiene que ver con la patología inflamatoria, viral o que afecta a las vías respiratorias, pero también puede afectarse la voz por problemas profesionales asociados a un aumento y a una alteración en el uso de la voz, un esfuerzo vocal que en general se presenta en pacientes que se ejercen la docencia y que hablan muchas horas en forma profesional, en cantantes, y puede presentarse también en pacientes que tienen alteraciones del epitelio vocal por enfermedades específicas. Estas disfonías tienen variaciones durante el tiempo, pueden presentarse en forma aguda, o sea, pueden ser patologías que duran pocos días y que se van en forma espontánea, o pueden ser patologías crónicas. Cuando la disfonía se presenta en forma prolongada, una disfonía de más de una semana de evolución, hay que hacer la consulta otorrinolaringológica para descartar problemas que están asociados a estas cuerdas vocales. El otorrinolaringólogo se encarga de la evaluación de las cuerdas vocales. Esto se hace a través de métodos ópticos para obtener, digamos, el diagnóstico preciso de cuál es el problema que está impactando sobre el aparato fonatorio, y se realiza el tratamiento específico para cada patología. La voz es una característica que nos define, es una característica singular de cada persona y está afectada también mucho por lo emotivo. Es importante tener una actitud correcta al hablar. ¿Qué significa esto?
tomar pausas cada vez que hablamos, hablar en un tono claro de voz sin forzar la voz en forma excesiva. Muchas de las patologías funcionales que aparecen durante nuestra fonación tienen que ver con la ausencia de pausas al hablar, con el esfuerzo vocal sin tomar aire previamente, sin tener una adecuada ventilación y adecuadas pausas durante la fonación. Esto genera un impacto directo sobre las cuerdas vocales. Otra causa de consulta que debe ser tomada en cuenta es la disfonía que empeora con el tiempo sin estar asociada a la fonación. En este caso, la consulta tiene que ser precoz, tiene que ver con percibir que la voz se va deteriorando cada vez más. Pueden aparecer lesiones sobre el epitelio cordal que pueden llegar a ser tumores o enfermedades específicas virales de las cuerdas vocales, como la papilomatosis, que puede generar una disfonía que se va instalando durante el tiempo y va haciendo empeorar este cuadro durante varios días, semanas y meses, y donde no se observa mejoría con ningún tratamiento, ya sea tratamiento antiinflamatorio o tratamiento fonoaudiológico. En este caso, la disfonía tiene, es el motivo principal de la consulta y debe ser evaluada con estos métodos ópticos para ver qué problema puede estar teniendo esa cuerda vocal. Capítulo aparte en el caso de estas disfonías es el antecedente del tabaquismo y del consumo de bebidas alcohólicas, que aumentan en forma muy importante la presencia de neoplasias sobre la cuerda vocal. Todo paciente fumador que presenta una disfonía de larga evolución debe consultar al servicio de otorrinolaringología para una detección temprana de lo que puede llegar a ser una displasia o un tumor en las cuerdas vocales. Lo mismo sucede con respecto al dolor de garganta. El dolor de garganta puede presentarse en forma aguda, en cualquier, episodio viral, en cualquier infección viral, lo cual, conlleva un cuadro común que con antiinflamatorios mejora en el transcurso de pocos días. Cuando el dolor de garganta continúa durante más de una semana, hay que hacer la consulta con el otorrinolaringólogo para observar iguales características: presencia de irritación local, presencia de alguna lesión a nivel de la faringe, presencia de eventualmente problemas musculares a nivel de la faringe que generen este dolor de garganta. Así que es importante que cuando los cuadros o cuando las molestias se prolongan durante más de una semana, hacer una consulta otorrinolaringológica para observar qué problema puede estar impactando sobre el aparato fonatorio o deglutorio. Con respecto a los trastornos deglutorios, es importante, especialmente en los pacientes más añosos, tener la siguiente consideración. Nuestra deglución, al igual que todo nuestro organismo, va envejeciendo con el tiempo. Entonces, pueden presentarse lentamente pequeños trastornos deglutorios que van a llevar a episodios de pequeños ahogos o tos, especialmente durante la deglución de alimentos líquidos. Estos alimentos líquidos se filtran mucho más fácilmente dentro del plano de la laringe y generan tos o pequeños cuadros aspirativos de alimentos. Así que es muy importante hacer la consulta cuando aparecen estos cuadros. El trastorno deglutorio no es un problema menor y a veces es el prodromo de otras alteraciones neurológicas o enfermedades neuromusculares. Así que cuando aparecen trastornos deglutorios con dificultad para tragar, con tos durante la deglución, es importante hacer la consulta
y hacer una evaluación funcional de la deglución y observar que no haya aspiración de material alimenticio durante nuestra alimentación. Nos vamos un poquito ahora más para arriba. Vamos a ver la obstrucción nasal, que es una causa muy frecuente de consulta. Al igual que la faringitis, que generan un poquito de dolor de garganta, la obstrucción nasal es normal durante un episodio agudo virósico que dura durante una semana o 10 días. Cuando esta obstrucción nasal va más allá de este plazo durante 1 o 2 semanas, hay que hacer una consulta. La obstrucción nasal crónica a menudo corresponde a lo que se denomina sinusitis crónica, que es una inflamación prolongada de la mucosa rinosinusal por algún motivo que genere obstrucción, mala oxigenación, mal pasaje de aire durante la nariz, durante el proceso de ventilación nasal. Es una obstrucción de larga evolución que hay que revisar para poder controlar esa inflamación local y permeabilizar las fosas nasales. Las causas de la obstrucción nasal son múltiples. Las más comunes son las causas infecciosas originadas por resfríos comunes. Pero también existen las alergias, especialmente en las grandes ciudades donde estos procesos alérgicos e inflamatorios se dan con mucho más frecuencia. Estas alergias y estas inflamaciones que se prolongan durante más de 10 días tienen tratamiento y pueden mejorar utilizando medicaciones tópicas que permeabilizan la fosa nasal en forma adecuada. Existen, por supuesto, complicaciones y patologías más complicadas que ameritan tratamiento quirúrgico muchas veces. Otra causa de obstrucción nasal es la causa anatómica. Las causas anatómicas de obstrucción nasal, como pueden ser los desvíos del tabique nasal o las poliposis nasales. Estas causas en general son de tratamiento quirúrgico. La otorrinolaringología es una especialidad que ha avanzado muchísimo en la microcirugía y en la cirugía con ópticas, y en general se tratan de tratamientos quirúrgicos ambulatorios, con mínima repercusión sobre la salud del paciente en el posoperatorio. Entonces, como concepto, ante una obstrucción que dura más de 10 días, hacer la consulta en un servicio de otorrino para poder obtener un diagnóstico de la causa que genera esta obstrucción y hacer un tratamiento temprano para poder permeabilizar la fosa nasal y poder resolver el problema ventilatorio. Otro ítem muy importante también asociado a las consultas es la presencia de cirugías estéticas nasales y la consulta otorrinolaringológica. En la época actual, digamos, la gente consulta muchísimo a los cirujanos plásticos y a los otorrinos para mejorar un poco la estética nasal y mejorar las características de nuestro dorso y de nuestra punta nasal, pero muchas veces estas cirugías pueden generar alteraciones anatómicas en el ingreso del aire a la fosa nasal, generando, digamos, una obstrucción postoperatoria. Así que también hay que hacer la consulta al otorrino en el caso de generarse este tipo de dificultades en el postoperatorio de cirugías estéticas. Lo más aconsejable al realizar una cirugía estética es que el profesional cirujano plástico eventualmente esté acompañado de un otorrino para poder asegurar, digamos, la funcionalidad nasal luego de la cirugía. Con respecto a las fosas nasales, otro aspecto muy importante es el olfato, que está muy alterado en cuadros obstructivos nasales. El olfato se produce por la llegada de moléculas que viajan en el ambiente hacia nuestro epitelio olfatorio, que está ubicado en la parte más superior de las fosas nasales, prácticamente entre lo que serían las cavidades orbitarias.
Esta región es encargada de percibir, digamos, justamente estas moléculas que generan la sensación olfatoria y se procesan a través de un nervio que es el nervio olfatorio. Y ese nervio olfatorio lleva esa información a varias regiones del sistema nervioso central que se encargan de esa interpretación. Cuando está alterado el olfato, una de los aspectos patológicos más importantes a descartar es la obstrucción nasal, que no permite que lleguen esas moléculas al epitelio nasal. Otros cuadros que pueden generar alteraciones del olfato son, por ejemplo, los cuadros virales, por ejemplo, como el COVID, que genera una alteración importante de ese epitelio olfatorio y generó, digamos, estos síntomas de pérdida del olfato que fueron tan famosos durante la pandemia. Pero esto puede producirse con eventualmente otros virus. Otra característica que comparte también la especialidad es la evaluación del sueño, de la calidad de nuestro sueño. Generalmente en la especialidad se encarga justamente de descartar factores obstructivos durante el sueño que generen ronquidos, que generen apneas obstructivas. Los factores que generan estas obstrucciones en general son diferentes sitios de nuestra anatomía que puedan obstruir la vía respiratoria superior durante el sueño. Estos sitios en general suelen ser las fosas nasales, que están alterados por algún mecanismo inflamatorio o anatómico, que pueden disminuir la entrada de aire a través de las fosas nasales, el paladar, que puede verse alterado en su posición y en su tono muscular, generando también obstrucción, y la base de la lengua y el resto de los elementos de la faringe, que es un órgano por el cual pasa el aire a través de nuestra garganta antes de entrar dentro de la laringe y la tráquea y los bronquios, básicamente, que es el camino que hace el aire al entrar dentro de la vía respiratoria. Así que la otorrinolaringología se encarga del estudio funcional de estas patologías, de la patología del sueño, la patología obstructiva del sueño, observando cuáles pueden ser estos sitios de obstrucción y eventualmente realizando procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para asegurar la entrada de aire durante el sueño. Con respecto al oído, que es el otro órgano del cual se encarga la especialidad, podemos citar algunas causas de consulta bastante frecuentes que principalmente tienen que ver con el dolor y con la pérdida auditiva. Esas son las dos causas que generan la mayoría de las consultas. Con respecto a la pérdida auditiva, la causa más frecuente de consulta en el consultorio otorrinolaringológico general es la obstrucción por tapones de cerumen. Es importante consignar lo siguiente: la no utilización de hisopos es algo o cotonetes es algo ultra repetido por muchos médicos de la especialidad para evitar impactar el cerumen en el fondo del conducto auditivo externo. Hacer la consulta en forma precoz apenas se tengan los síntomas obstructivos. No realizar maniobras de extracción con hebillas o con algunos otros objetos contundentes que pueden lastimar el conducto auditivo, que está recubierto por una piel muy fina y es fácilmente lesionable durante estas maniobras. Si uno hace una actividad en natatorio y siente alguna molestia, hacer la consulta rápidamente para descartar que no haya infecciones por la exposición prolongada al agua, que a veces genera maceración de la piel y micro laceraciones donde pueden ingresar algunas bacterias. Hay métodos preventivos que tienen que ver con gotas o con goteo preventivo con alcohol boricado luego de realizar la actividad en el natatorio. Con respecto al cuidado del oído externo, digamos, no hay ninguna otra cosa para agregar salvo el tema de la higiene, que tiene que ser solamente con agua y jabón por el pabellón auricular. No es necesario realizar ninguna otra maniobra
para introducir ningún tipo de elemento dentro del conducto auditivo. Las hipoacusias, que son otra causa frecuente de consulta, que tiene que ver la mayoría de las veces por un envejecimiento normal del sentido de la audición, es importante consignar que el paciente tiene que hacer la consulta precoz para ver cuál es el umbral de audición y cuánto ha perdido de pérdida auditiva. La utilización o no de audífonos generalmente se da por la actividad que tenga el paciente y el confort que sienta el paciente para escuchar. Un paciente que siente que su audición aún es adecuada, el paciente tiene que hacerse un control anual o bianual para ver cuál es la pérdida auditiva y cómo va progresando eventualmente, y la indicación de la audioprótesis o del audífono va muy relacionada con la necesidad que tenga el paciente de utilizar esa audioprótesis. No es obligatorio, solamente se coloca en el paciente que tiene dificultades para la comunicación cotidiana. Otras patologías de oído que se relacionan a la consulta otorrinolaringológica es la presencia de secreciones o de infecciones reiteradas a nivel del oído. La patología crónica del oído, que tiene que ver con lo infeccioso, es una patología que tiene que ver con la mala ventilación del oído. O sea, pacientes que tienen mala ventilación nasal, recordemos que el oído se ventila o tiene aire dentro de su cavidad timpánica, que ingresa a través de las fosas nasales. El paciente con patología nasal crónica en general puede experimentar algunas alteraciones dentro del oído. Esta mala ventilación del oído predispone a infecciones y a condiciones crónicas que pueden generar una sensación de oído tapado y que con el tiempo pueden presentar patologías infecciosas crónicas o perforación timpánica. El paciente con un oído crónico de estas categorías, de estas características, en general presenta patologías nasales de larga evolución, a veces que comienzan durante la infancia y consultan en la edad adulta por complicaciones otológicas, por complicaciones que tienen que ver con un deterioro del oído medio, ya sea de la membrana timpánica o de la cadena de huesecitos, asociadas a esta mala ventilación del oído. O sea que otro ítem muy importante a destacar es este paciente que tiene patología nasal de larga evolución y que tiene un oído que no escucha bien o que cada tanto presenta un episodio de supuración de oído, sea salida de pus o de contenido líquido del oído. Esto no es normal y amerita una consulta con el especialista para una evaluación microscópica del oído y observar cuáles son los problemas posibles y cómo se pueden resolver. Creo que con esto vamos redondeando las causas más importantes de consulta otorrinolaringológica en el consultorio externo del sanatorio. Espero que nos acompañen con los podcasts y los esperamos para una nueva reunión con un tema diferente. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio San Camilo Te Cuida. Recordá que tu salud es una inversión en tu calidad de vida. En Clínica San Camilo estamos comprometidos en cuidarte en cada paso del camino. Si te gustó, seguí y compartí nuestro canal y redes sociales para que juntos continuemos fomentando buenas prácticas en salud. Te esperamos en el próximo episodio.